Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de entrevistas en el que hoy vamos a pasar una hora con Paula Prado, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, que ya está aquí acompañándonos. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. Y estamos también con Héctor Díaz, periodista de La Región. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Antes de nada, vamos a aprovechar para hacer una pequeña introducción sobre la trayectoria, especialmente política, de nuestra invitada de hoy. Primeramente, es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogada especialista en Derecho de Familia. Fue concejala en Santiago de Compostela desde 2007, en 2009 fue candidata a las elecciones al Parlamento de Galicia por A Coruña, se convirtió en diputada y portavoz de Justicia del Partido Popular, en 2013 fue nombrada portavoz del Partido Popular Autonómico y posteriormente se convirtió en senadora por A Coruña. Fue reelegida en las elecciones autonómicas de 2020, ejerciendo como viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular y lleva en el cargo de secretaria general del Partido Popular aquí en Galicia desde mayo de este año. Bueno, vamos a empezar precisamente por esa pequeña trayectoria, estos comienzos, ¿no? Estos meses. Sí, quería preguntarle precisamente por eso, cómo ha sido su aterrizaje, cómo ha sido recibida en el partido y cómo ha sido recibida por la oposición también. Bueno, pues la verdad es que el partido, pues gracias a todo el esfuerzo y el trabajo que llevamos realizando durante todos estos años, el partido pues está muy ordenado, el partido está tranquilo, el partido está trabajando bien, está funcionando bien y bueno, simplemente estoy en una labor de continuidad. Creo que mis compañeros pues han recibido bien mi nombramiento porque bueno, soy una persona de partido, llevo muchos años ahí, conocía a mucha gente y mucha gente me conocía a mí y creo que eso también me ayudó para bueno, que estén más colaborativos y la gente pues está muy predispuesta a trabajar, a colaborar y a ayudar al partido a nivel autonómico. Sí. ¿Y la oposición? ¿Cómo ha sido ese recibimiento? Bueno, a la oposición le gusta menos, ¿no? Porque es cierto que yo en los debates soy una persona que tengo un debate duro, pero después también lo que es fuera del debate pues mantengo una relación de cordialidad e incluso allí en el Parlamento pues soy capaz de llegar a muchos acuerdos con la oposición y durante estos años, desde el año 2009 que estoy allí, pues hemos conseguido consensos importantes en leyes, en el Pacto Gallego contra la Violencia de Género, en cuestiones de igualdad fundamentalmente y eso bueno, pues también ayuda, pero sí es verdad que bueno, pues que haya una persona que les diga las verdades y que ponga en evidencia sus incoherencias y sus incongruencias, pues no les gusta. Hay un primer tema que es esa comisión de investigación que acaba de solicitar el PSOE sobre los fondos COVID. ¿Tiene recorrido? No tiene ningún recorrido. A ver, el Partido Socialista está actuando a la desesperada, ¿no? Ante una situación de pandemia como la que vivimos desde marzo del 2020, el Gobierno gallego, con el presidente Feijóo al frente, demostró una magnífica capacidad de gestión de la pandemia. Todo el mundo lo ha visto y así lo ha refrendado en las urnas cuando les preguntamos a los gallegos quién quería que volviese a gobernar Galicia y volvieron a decir el Partido Popular y además con un diputado más, ¿no? Esto el Partido Socialista pues no lo soporta y lo que intentan es desprestigiar esa magnífica gestión que se hizo de la pandemia diciendo pues, que hemos gastado mal los fondos o que no se han gastado ciertos fondos. Ellos hablan de que no se han gastado 159 millones de euros y eso es absolutamente falso porque se han gastado 100 millones de euros más de los que nos había dado el Gobierno central. Sucede que ellos están intentando jugar a la confusión porque los fondos que vinieron del Estado venían destinados a la pandemia. Eso no quiere decir que fuesen única y exclusivamente para sanidad, porque la pandemia afectó a otros sectores, pues como fue la educación, que hubo que contratar más profesores, como fue a sectores empresariales que vieron mermadas sus beneficios y mucha gente en el paro y por tanto pues el sector de la hostelería, hubo 3 planes de rescate para la hostelería con cientos de millones y claro, de algún sitio tenían que salir y fundamentalmente salieron de fondos propios. De hecho el Estado los primeros meses ni siquiera mandaba los fondos que a Galicia le correspondían por habitante. Estuvieron mandándonos pues, a cuentagotas fondos hasta que finalmente reivindicamos en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera
en el Consejo Autonómico, perdón, de Política Fiscal y Financiera, que se cumpliesen los criterios de financiación autonómica. Pero ya antes de eso, pues la Xunta de Galicia, el Gobierno gallego, estuvo adelantando dinero. Insisto, se han gastado 100 millones más de lo que vino. Por tanto, yo creo que ahí el Partido Socialista ha metido la pata y creo que seguir insistiendo en ese error no es bueno para ellos, pero tampoco es bueno para Galicia, porque al final estamos poniendo el esfuerzo en cosas que no llevan a ningún lado, cuando yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que pongamos todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño en resolver los problemas que tienen ahora, que son, bueno, pues la verdad, importantes y sobre todo a nivel económico urgentes. Mencionaba usted ahora precisamente el papel que tuvo Alberto Núñez Feijóo en la gestión de la pandemia, pero sí que es cierto que además de la propia gestión de la pandemia es un hiperlíder del Partido Popular Gallego y ahora tras su marcha entiendo que hay que replantearse un poco pues la situación en general, ¿no? Hacer frente a ese desafío, pero también formar un proyecto que se diferencie, ¿no? Bueno, es cierto que suceder a Alberto Núñez Feijóo no era fácil, ¿no? Pero también hay que decir que Feijóo no se fue. Feijóo está ahí y, como dice un compañero nuestro, pues se ha ido al piso de arriba y bueno, pues está liderando el partido a nivel de España. En un momento en el que yo creo que España necesita más que nunca líderes de la talla política de Alberto Núñez Feijóo y creo que bueno, pues en las próximas elecciones generales veremos cómo hay un cambio de ciclo, cómo hay un cambio en el Gobierno de España y veremos a Feijóo como presidente de España. Y en Galicia lo que ha quedado es un gobierno también estable, un gobierno con muchísima experiencia de gestión, que estaba trabajando con Alberto Núñez Feijóo. Todos los conselleiros siguen ahí al frente del gobierno de la Xunta y lo que decía antes, el Partido Popular de Galicia, pues también intentamos continuar esa labor que llevábamos años haciendo. Y es verdad que con los nuevos equipos y las nuevas incorporaciones que se han hecho, pues hay cosas que cambian, ¿no? Pero bueno, intentamos que cambien para mejor e intentamos pues no solo mantener el legado de Feijóo, sino mejorarlo. Y en eso estamos trabajando. Muy bien. Volviendo a temas de actualidad, es imposible pasar la entrevista sin hablar del debate fiscal. Estamos asistiendo a una competición de a ver quién rebaja más. ¿Es peligroso esta carrera fiscal? Bueno, el problema yo creo que parte de una falta de capacidad de gestión del Gobierno de España. Ante esa falta de capacidad de gestión de una crisis económica que a nadie se le escapa, donde estamos pues con una inflación por encima del 10, a pesar de que, bueno, que este mes pues ha bajado un poco al 9, pero porque es un mes que habitualmente pues baja la inflación que es final de temporada de verano y demás. Sí es cierto que ante esa situación el Partido Popular, con el presidente Feijóo a la cabeza, hizo una propuesta realista de rebajas fiscales, porque en un momento en el que el Gobierno de España está recaudando más dinero que nunca por esa inflación desmedida y por esa subida de precios, lo suyo es que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo. Entonces lo que se propone es, oiga, rebájeles los impuestos a los ciudadanos para que puedan hacer frente pues, a esa subida de precios del combustible, de la luz, del gas y de la cesta de la compra. El Gobierno de España se cerró en banda y dijo que, bueno, que esto de bajar impuestos era una locura y que bajando impuestos no se podían mantener los servicios básicos. Supongo que se referirá pues, a la justicia, a la educación, a la sanidad. Algo que en Galicia desde el año 2009 hemos demostrado que no es verdad, que bajando impuestos se puede igual mantener la calidad de los servicios públicos. Y la propuesta que hizo el presidente Feijóo fue, oiga, rebajen ustedes pues, el IVA del gas, se le llamó, bueno, pues se le insultó, se dijo que eso era una locura y a la semana siguiente el Gobierno de España estaba bajando el IVA del gas. Se le mandó otro recado de deflactación del IRPF, pues tampoco le gustaba. ¿Qué pasa? Que como las comunidades autónomas tienen capacidad de determinar pues, cuál es su tipo impositivo, pues donde tenían esa capacidad y esa competencia han rebajado los impuestos. Y eso en la ciudadanía pues, ha sentado bien, porque al final el ciudadano lo que quiere es que se le alivie de alguna manera esta presión económica que sufren todos los días en sus cuentas bancarias, en sus recibos de la luz y demás.
Y el Gobierno, como lo único que piensa es en electoralismo, pues claro, se ha dado cuenta de que estaba perdiendo popularidad y de que estaban perdiendo apoyos electorales, que es lo único que le preocupa al Gobierno de Pedro Sánchez. Y ellos insistían en que esto de bajar impuestos era de derechas y que, que había que subir impuestos, algo anacrónico en este momento donde en Europa están todos los países bajando los impuestos. Hasta que un presidente autonómico del Partido Socialista, el señor Ximo Puig, ha dicho voy a bajar también los impuestos, porque claro, el señor Ximo Puig tiene elecciones ahora en mayo también, y él veía peligrar la presidencia del Gobierno valenciano y ha dicho voy a bajar los impuestos. Entonces se le ha caído todo el discurso al Gobierno socialista y ayer tuvieron que hacer esa improvisación en el Consejo de Ministros y así lo ha dicho una ministra, la señora Ione Belarra, ha dicho que hasta hacía 24 horas pues no se estaba hablando de bajar impuestos en el Consejo de Ministros y por tanto, bien, lo que vemos es que no hay una planificación, no hay una programación y no hay un fin concreto económico para el país, ni un proyecto para el país. Lo que vemos es que el Gobierno de España estará desesperada pues gobernando a base de titulares y de improvisaciones, ¿no? Nosotros en Galicia los hemos bajado, pero con una planificación. Llevamos desde el año 2009 bajando selectivamente impuestos, pues los impuestos cero en el rural, se han bajado impuestos a la compra de vivienda de los jóvenes, para comprar viviendas en los cascos históricos, es decir, se ha hecho de una forma planificada y el IRPF también se ha ido bajando progresivamente y fundamentalmente afectando a las clases medias y apoyando pues, familias numerosas, por nacimiento de hijos y otras cuestiones, pues como tenemos la gratuidad de las escuelas infantiles, es decir, de 0 a 3 años, en Galicia es gratuita la escolarización, lo que le llamamos pues, escuelas infantiles, guarderías, para que nos entienda todo el mundo. Y eso es una ayuda directa a las familias, ¿no? Que se ahorran en torno a 1.500, 2.000 euros al año y eso creemos que es importante. Y esa medida se tomó ya pues, en la Ley de Presupuestos de este año, que se aprobó en diciembre del 21, por tanto, no es una improvisación. Habla usted ahora mismo de los presupuestos. El presidente Rueda ha avanzado algunas líneas sobre unos presupuestos para la crisis. ¿Qué pueden esperar los ciudadanos de los presupuestos de 2023? Bueno, pues efectivamente son unos presupuestos pensados en los sectores más afectados por la situación económica acuciante, ¿no? De entrada, pues se bajan los tramos de IRPF a las personas con rentas medias bajas, es decir, nosotros hablamos y pensamos en la clase media, se baja del 9,4 al 9%, estamos pensando en los autónomos también con ayudas directas para los autónomos, familias numerosas. La familia numerosa es a partir de 3 hijos. Bueno, pues la desgravación fiscal este año a las familias que tengan 2 hijos ya se les considera como familia numerosa y van a tener una deducción de 250 euros y después por cada hijo a mayores otros 250, es decir, el tercero 250 más, el cuarto otros 250 más. Es decir, estamos intentando que aliviarle a las familias esta situación económica compleja insisto, de subida de los precios de la lista de la compra, que ahí nosotros no podemos hacer nada, pero donde el gobierno gallego sí tiene competencia, pues ahí sí que incide, ¿no? Incidimos en darle un aval del 20% a los menores de 35 años para que compren una vivienda, en un momento donde es difícil ahorrar para familias que tienen pues, unos sueldos medios. Los bancos todos sabemos que no te dan el 100% de la hipoteca, ¿no? Te piden que al menos aportes un 20%. Hay muchas familias que no son capaces de aportarlo, hay jóvenes que llevan trabajando poco tiempo, que no han tenido esa capacidad de ahorro y que les resulta imposible. Pues bien, la Xunta de Galicia en estos presupuestos metemos el Partido Popular un 20% de aval para esas familias que quieran comprar esos pisos. Para personas mayores, a las personas vulnerables que se le están dando pues, ayudas tipo el RISGA, renta básica, el bono eléctrico, todo eso también se incrementa en el porcentaje que crece la vida, ¿no? Pues el porcentaje, el 9, el 10%, eso se va a ver también reflejado en esas ayudas a las personas más vulnerables, a los ámbitos sociales y a las personas que más lo necesitan. Volviendo un poco al tema de las elecciones municipales, últimamente ha habido numerosos cambios en Ourense. En primer lugar fue esa ruptura del Partido Popular con Democracia Orensana
y además se dio a conocer que Manuel Cabezas sería el candidato para la ciudad. ¿Cómo evalúa la situación actual que está atravesando el concello ourensano? Bueno, la verdad es que la situación de la ciudad de Ourense es un tema que nos preocupó siempre en el Partido Popular, ¿no? Desde las elecciones del 2019, la preocupación máxima del Partido Popular siempre fue mantener la gobernabilidad en Ourense. No podíamos dejar la ciudad al albur del populismo, ni de ocurrencias, ni de una persona pues que no diese seguridad a los ciudadanos a todos los efectos, a efectos de inversiones, a efectos de trabajar del día a día, de montar un negocio, de cualquier circunstancia, simplemente pues de poner pues unas farolas o un parque infantil o unas instalaciones deportivas. Entonces nosotros en ese momento priorizamos eso y en aras de mantener esa gobernabilidad en Ourense y de que se pudiesen ejecutar los presupuestos, que la ciudad tuviese sus presupuestos y sus inversiones, pues se hizo ese pacto con Jácome. Una situación que, bueno, pues que es por todos conocida, como fue derivando en diferentes rupturas, vueltas al gobierno, y yo lo que sí quiero decir es que siempre, todas las decisiones que se tomaron en Ourense fue pensando en los ciudadanos, porque es verdad que hay decisiones que algunas personas pueden decir que los del Partido Popular estáis locos, pues eso era un suicidio. En ningún momento pusimos las siglas por delante de los intereses de la ciudad y de los ciudadanos, y a la vista está que ahora mismo, bueno, pues el Partido Popular no está dentro del gobierno de Ourense, pero sí intentamos que Ourense ciudad se siga bueno, pues manteniendo por lo menos que gobiernen y que no se pierda la posibilidad pues, de una inversión o de que se efectúe o de que se gaste el dinero o se ejecuten las partidas presupuestarias que hay para ello. En el momento en el que nombramos a Manuel Cabezas candidato a la alcaldía, yo creo que ha sido un balón de oxígeno para la ciudad. Ha sido un balón de oxígeno porque yo creo que mucha gente estaba huérfana de tener un liderazgo sólido en quien confiar. Y yo creo que Manuel Cabezas, con sus 3 mayorías absolutas, ha demostrado que ha sido el mejor alcalde de la ciudad y yo creo que va a seguir siendo el mejor alcalde de la ciudad, porque yo espero que el 28 de mayo del 2023 pues Manuel Cabezas vuelva a recuperar el bastón de mando y que la ciudad se sienta orgullosa de tener un alcalde serio, un alcalde con una gran capacidad de gestión, con proyectos interesantes para la ciudad, porque así lo ha demostrado cuando fue alcalde, que la ciudad creció, que la ciudad tuvo grandes obras, que tuvo grandes infraestructuras y yo creo que la ciudadanía ve eso a Manuel Cabezas. Y esperemos que, bueno, pues que así sea y confiamos en que Manuel Cabezas pues, le dé otra vez a Ourense el brillo que se merece. Perdón. Recuperar Ourense sí, pero también las grandes ciudades gallegas, ¿verdad? ¿Qué mensaje llevan al electorado para volver a reilusionarlos, para volver a recuperarlos? Bien, nosotros lo que decimos siempre es que nosotros como Partido Popular de Galicia tenemos un proyecto muy claro, un proyecto que incluye pues, la buena capacidad de gestión, estabilidad, responsabilidad, seriedad y rigurosidad en la gestión. Y eso lo hemos demostrado en la Xunta de Galicia. Llevamos gobernando desde el año 2009 y los ciudadanos pueden ver que no mentimos o que no decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Creo que los hechos son lo mejor que podemos ofrecerle a los ciudadanos para que valoren nuestra gestión. Y eso lo que queremos hacer es trasladarlo a las ciudades, que la gente vea que es posible una alternativa, que es posible otra forma de gobernar las ciudades. Estamos viendo ciudades que están totalmente paralizadas, que no tienen proyecto de ciudad. Estoy pues, pensando en Santiago, estoy pensando en Coruña, estoy pensando en Pontevedra, en Lugo, en Ferrol, en Ourense. Nosotros lo que le ofrecemos a los ciudadanos es otra forma de gobernar, otra forma de hacer política. Tenemos también Vigo, que es la ciudad más grande de Galicia. Yo creo que Vigo no es solo el centro de Vigo. Vigo es algo más. Vigo tiene muchos barrios, Vigo tiene muchos alrededores, parroquias, que están totalmente abandonadas. Y yo creo que la gente tiene que saber que Vigo no está solo para ponerle las luces de Navidad en el centro, que hay que llevar el saneamiento a muchos sitios, que el problema del agua es un problema fundamental y que con verborrea y con populismo no se arregla, y todo eso, esa alternativa es la que pretendemos ofrecer a nuestros votantes, ¿no?
e insisto, tenemos un espejo en el que mirarnos, que es el Gobierno de la Xunta de Galicia, y hemos intentado conseguir y poner a los mejores candidatos en las ciudades para que se pueda visualizar en ellos ese gran proyecto que es el proyecto de la responsabilidad, de la capacidad de gestión, de la rigurosidad y de la estabilidad. Aprovechando que estamos hablando sobre proyectos para otras ciudades y demás, queríamos hablar un poco también de las propuestas. Ourense, al igual que otras provincias españolas, tiene un problema gravísimo de vaciado rural. Y precisamente a lo largo de esta semana la ciudad acogía varios actos relacionados con el termalismo, que está muy vinculado a esas zonas rurales. Entonces, ¿qué propuestas hay sobre la mesa y cómo debemos trabajar para mejorar ambos aspectos? Bueno, yo creo que las propuestas le corresponden al candidato, ¿no? Y vamos a esperar que sea su momento y que él haga su campaña presentando cuáles son las mejores propuestas para la ciudad. Pero sin entrar en lo particular, yo creo que en general lo que sí podemos decir es que el turismo es una gran fuente de ingresos para Galicia y para Ourense, y que Ourense tiene un potencial y es el termalismo, ¿no? Yo creo que es la capital mundial del termalismo y eso hay que potenciarlo. Tenemos una ventaja ahora mismo y es que el AVE llegó a Ourense, llegó a Galicia por Ourense, pero solo llegó a Ourense, es decir, nosotros nos falta que el AVE continúe a otras ciudades, que vengan los trenes Abril, nos falta una estación en Ourense. Ese tipo de cosas yo creo que es importante seguir reivindicándolas, porque también, aparte de lo que es el turismo exterior, pues oye, el turismo interior también tenemos que tener unas buenas comunicaciones, tenemos que tener unas buenas infraestructuras y en eso, bueno, pues yo creo que vamos a seguir trabajando, ¿no? Para que, bueno, pues Ourense esté a la altura que ya está, pero insisto en mejorar todo eso. Y en el rural pues hay magníficos balnearios, yo he venido a muchos de ellos porque me gusta, pues he estado en Lobios, en Layas, y esos están en el rural, y yo creo que eso revitaliza muchísimo el rural, ¿no? Y si conseguimos pues que ese potencial turístico que es el termalismo en Ourense pues consiga atraer a muchísima gente, ya es una fuente importantísima de revitalización del rural. Fruto precisamente de esa despoblación surgen otro tipo de dificultades, como puede ser la que hemos vivido este verano en la provincia, con temperaturas muy altas, un clima muy seco, que ha originado muchos incendios forestales. Y según los expertos, esa situación solo va a empeorar, digamos que no hay reversión, ¿no? Entonces, ¿se plantean de alguna forma cambiar esa gestión que se hace sobre la prevención, la extinción de incendios forestales, adaptándola a estas nuevas circunstancias? Bueno, la Xunta de Galicia, Galicia es la comunidad autónoma que más invierte en prevención y extinción de incendios de toda España, ¿no? Lo hemos visto porque por desgracia, este verano hemos asistido a muchísimos incendios en todas las comunidades autónomas y se han hecho comparativas en todos los medios de comunicación, tanto gallegos como a nivel nacional. Y en los nacionales, en todos, pues Galicia era la número 1 en prevención y en extinción de incendios. Pero si eso no fuera suficiente, nosotros, hablábamos antes de los presupuestos, en los presupuestos de este año, en la comparecencia del presidente el otro día ya ha dicho que va a haber una partida de 18 millones de euros para restaurar un poco las zonas que han sido devastadas por los incendios, y se van a incorporar a los 600 agentes forestales que están en prevención y extinción de incendios, se van a aumentar los meses de cobertura que tenían. Estaban contratados por 9 meses, a partir del año que viene estarán 12 meses. Evidentemente no pueden estar 12 meses para extinción de incendios. Por tanto, esos meses tan importantes durante el año que no hay incendios tienen que estar destinados a que esas personas estén haciendo prevención, pues limpieza de montes, abrir espacios para cortafuegos y este tipo de cosas que son fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues la Xunta de Galicia sigue insistiendo en la prevención y en la toma de medidas para que esto, bueno, pues intentar minimizarlo, ¿no? Otra de las cuestiones que preocupa a la población y que últimamente también pues, está a la orden del día es la falta de personal sanitario, tanto en la atención primaria como en especialistas y sobre todo en esas zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado esta situación y cómo se va a revertir?
Bueno, tenemos un problema grave no solo en Galicia, sino en toda España de falta de médicos, de falta de profesionales, ¿no? Entonces, nosotros hemos, en Galicia, las competencias que tenía la Xunta, yo creo que ha agotado absolutamente todas sus competencias y ha tomado todas las medidas que estaban en su mano para hacerlo. Hemos aprobado en la Ley de Medidas del año pasado, ya en diciembre del 21, una medida que era que se pudiesen incorporar médicos sin hacer ya una oposición para poder incorporarse a esas plazas de difícil cobertura. De hecho, pues, esta semana, el jueves, pues, se han aprobado pues, esa lista de 106 plazas de difícil cobertura a los que se han incorporado profesionales de una forma atractiva, ¿no? Pues, con un buen sueldo y bueno, pues, con una estabilidad que muchas veces se critica, que hay precariedad en el empleo de los profesionales y en este caso pues se les está ofreciendo muchísima estabilidad. Pero tenemos un problema a mayores, bueno, dos problemas importantes que son de difícil solución por parte de la comunidad autónoma y que única y exclusivamente competen al Gobierno de España. Uno es la posibilidad de formar más MIRES para que puedan a la vez después incorporarse a las especialidades, y otra es la especialidad de urgencias. Hay muchos médicos que se forman, MIRES, que se forman en primaria, en lo que son los centros de salud, y que después, cuando tienen que elegir plaza, prefieren irse a hospitales, que normalmente están o en cabeceras de comarca o en las ciudades, y por tanto no hay profesionales para ir a los centros de salud. Pues bien, nosotros hemos pedido eso al Gobierno de España por muchísimas vías. Hemos presentado iniciativas en el Parlamento de Galicia, instando al Gobierno de España a hacerlo. Se han presentado iniciativas en el Congreso. Curiosamente, los que más nos critican, que son el PSOE y el Bloque, en Madrid votan en contra de esto, que yo creo que eso también es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque por un lado están diciendo que no hacemos las cosas, pero por otro ellos tampoco ayudan mucho con su discurso y por lo menos con su apoyo a estas medidas cuando se les pide, ¿no? El presidente de la Xunta se ha reunido con Pedro Sánchez hace 2 meses y esta era una de las reivindicaciones importantes que llevaba entre la lista de peticiones para Galicia, y a día de hoy solo tenemos una respuesta: el silencio. Por tanto, yo creo que el Gobierno de España también tiene que asumir su responsabilidad y colaborar en esta situación que estamos viviendo, que es una situación muy compleja y que afecta a todas las comunidades autónomas. Decía el consejero de Sanidad de Extremadura, que no es sospechoso de ser del Partido Popular, decía que ni con todo el oro del mundo se resolvía el problema de la sanidad. ¿Por qué? Porque faltan profesionales, faltan médicos, y si no nos dejan formarlos, y si no nos dejan y no nos abren un poco la puerta a que los médicos que se forman en primaria sigan trabajando en primaria y haya una especialidad de urgencias para aquellos que quieren ir a urgencias, difícilmente vamos a resolver el problema a corto plazo. Quería preguntarle, porque hacía mención hace un momento al AVE, que ha sido una gran oportunidad para Galicia, pero tenemos los trenes Abril que todavía no acaban de llegar. No sé qué gestiones está haciendo la Xunta con el Gobierno central para acelerar este proceso. Bueno, pues es que la Xunta de Galicia en varias ocasiones ha reivindicado pues que cuanto antes estén los trenes Abril, ¿no? Y a una petición expresa del presidente de la Xunta se le dijo que estarían en el mes de julio. Bueno, acabó el mes de julio y los trenes Abril no estaban, y nosotros lo hemos denunciado. Entonces el Gobierno de España le echó la culpa a la empresa que los estaba fabricando, a Talgo. Y Talgo sacó una carta diciendo que no es que ellos no los estuviesen fabricando, sino que el Gobierno de España le había pedido por el medio como varios cambios que habían retrasado la ejecución de ese contrato de los trenes Abril, ¿no? Entonces, yo creo que el Gobierno de España tiene un problema de falta de gestión en general, ¿no? Lo hemos visto, lo comentábamos antes con el tema de los impuestos, lo vemos en este tema de la sanidad, que tampoco son capaces de tomar decisiones para problemas que afectan a todas las comunidades autónomas, y lo vemos en el tema de los trenes Abril, que a nosotros, pues insisto, nos están perjudicando muchísimo. Y el otro día pues vino la señora delegada de Adif a decir que para el 2023, y bueno, después del 23 será el 24, ¿no? Porque aquí cada día nos dan una fecha, pero bueno, insisto, todo en modo electoral. Ellos hacen todo en modo electoral, es decir, simplemente para calmar
a la gente que pues, está enfadada, porque lo vemos estos días en los trenes, como la gente, pues no hay plazas de trenes, no hay plazas para ir a Madrid, no hay plazas para viajar en el interior, se han cambiado los horarios de los trenes y la gente que trabajaba en una ciudad y estaba acostumbrada a ir a una hora determinada en tren, a introducir el AVE, pues no han sido capaces ni siquiera de gestionar una modificación de los horarios de los trenes para facilitar esos circuitos internos dentro de la comunidad autónoma, para facilitar simplemente a la gente que va a trabajar y que lo pueda hacer en transporte público, ¿no? Después nos vienen a vender el discurso del ecologismo y que todo lo que hacen es a favor de la transición ecológica y demás. Y es absolutamente falso, porque bueno, el señor Sánchez no hace más que usar el Falcon para ir casi, como quien dice, al baño, y después, cuando un ciudadano utiliza el transporte público y evita la emisión de gases a través de la utilización de muchos coches, pues tampoco se lo facilitan, ¿no? Por tanto, creo que esto es un caos, este gobierno es un caos que este país no merece y que a Galicia le está perjudicando especialmente. También continuando con el tema de las infraestructuras, tenemos la A6 ahora mismo bloqueada y tenemos el anuncio de la A52, unas obras también en otro viaducto que van a hacer un cuello de botella en las entradas naturales a Galicia. ¿No podría ser la autopista de la autovía del Barco, la 76, una solución? ¿Cómo podríamos trabajar para conseguir esa conexión, acelerar los plazos? Pues yo creo que lo primero que hay que tener es planificación. Y el problema, como decíamos antes, este gobierno no tiene planificación. En el derrumbe, en la caída de ese viaducto, que ya fue hace 4 meses casi, a día de hoy todavía no sabemos las causas, ¿vale? Una cosa sorprendente, nosotros creemos que el gobierno sí las sabe y no las quiere decir, y eso es muy grave, esa falta de transparencia es muy grave, porque primero, el gobierno de la Xunta tiene derecho a saber qué es lo que ha pasado ahí. Y en segundo lugar, una vez que se supieran esas causas, que insisto, nosotros no conocemos, pero creemos que ellos sí las conocen, lo que habría que adoptar son medidas, no parches, medidas a largo plazo, medidas que resuelvan el problema, ¿no? Y lo que vemos es que el Gobierno de España lo que está es poniendo parches, ¿no? Vemos como ahora han abierto ese trocito, ese tramo que gira, que es así como un giro, pero que los camiones no pueden pasar, muchos no pueden pasar, y a otros ya les están diciendo que cuando haya nieve que tampoco, que tienen que hacer un trayecto más largo con 50 y pico minutos o 50 y pico kilómetros. Es decir, todos son dificultades. La Xunta de Galicia, desde la Consellería, se le están dando pues ideas, se aportan soluciones, y solo porque vienen del Partido Popular y solo porque vienen de la Xunta de Galicia son automáticamente desestimadas, no quieren ni hablar de ellas, ¿no? Y yo creo que aquí sí que es importante la cogobernanza y aquí es importante que los gobiernos pues intercambien opiniones, porque quién mejor que nosotros para conocer el territorio y como decía, ¿no? Pues la 76 es una de las opciones. Ourense también aspira a ser la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, pero hay otras ciudades gallegas que también quieren, que se han postulado, que se van a postular próximamente. ¿Cuáles son los criterios que va a aplicar la Xunta para elegir a esa ciudad? Bueno, yo no lo sé. Yo creo que eso es un debate que se estará produciendo. Yo creo que con independencia de la ciudad en la que se instale, que oye, yo estaría encantada que fuese en Ourense, porque creo que tiene un potencial de innovación importante, también en Santiago, porque yo soy de Santiago y también pues en la Universidad de Santiago y tenemos ahí también edificios. Coruña también se propone. Quiero decir que como gallega, pues lo que sí quiero es que sea en Galicia, ¿no? En el momento en el que se ofrece la posibilidad de que sea en Galicia, pues creo que todos tenemos que intentar ayudar a que eso sea una realidad, ¿no? Hay otras ciudades del sur que están también proponiéndolo y creo que, bueno, pues que sería un fracaso como gallegos que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo para que sí quede en Galicia, ¿no? Y yo creo que es por lo que hay que luchar, porque se quede aquí. Me gustaría aprovechar también estos últimos minutos que nos quedan de entrevista para que haga una pequeña conclusión y, si lo desea, también enviar un mensaje, ¿no?
Hablábamos al principio pues, de esos cambios que se han producido en el Partido Popular, los cambios que se han producido en la ciudad de Ourense, infraestructuras pendientes, bueno, una serie de cuestiones que hemos tratado, pero que a lo mejor pues, no ha quedado claro exactamente cuál es el posicionamiento, la estrategia que van a seguir. Bueno, nosotros lo que llevamos demostrando desde el año 2009 que gobernamos Galicia es que somos un partido de fiar, que le decimos a la gente la verdad. A veces hay momentos donde pues, la verdad no gusta o no es lo que más le gusta a la gente, pero la gente tiene que saber a qué atenerse. Entonces, cuando nosotros vemos que las cosas vienen mal dadas, pues también lo avisamos y lo decimos, ¿no? Y creo que eso fue también una de las fortalezas del gobierno del Partido Popular. Somos de fiar, ofrecemos estabilidad a la comunidad autónoma y ofrecemos tranquilidad. La gente a mí a veces me dice, no, bueno, yo es que estoy súper tranquila, ¿no? Veo que estáis ahí los del PP, que sois gente seria, gente responsable, que hacéis las cosas bien, que pensáis en la ciudadanía y a mí eso me da tranquilidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que ofrecer. Y lo que tenemos que reivindicar es pues, estar en la agenda política de las administraciones que tienen que poner a Galicia en el foco, como es el Gobierno de España. Nosotros le tenemos que reivindicar al Gobierno de España que el AVE tiene que llegar a más ciudades, además de Ourense, que también en Ourense hay que hacer esa estación que Ourense se merece. Ourense no se merece tener que llegue el AVE y sin embargo tener una estación del siglo pasado, ¿no? Creo que es importante reivindicar eso. Tenemos que reivindicar que Galicia esté en la autopista ferroviaria de la que fue desplazada. Tenemos que reivindicar todas esas cuestiones que decía antes del ámbito de la sanidad que nos perjudican. Y ahora mismo tenemos una oportunidad importantísima que son los fondos europeos, los fondos Next Generation, que cuando Europa da esos fondos los da para, bueno, pues después de una situación de pandemia, donde hubo una parálisis económica, donde muchos sectores quedaron mermados, y es una oportunidad bueno, pues de revitalizar, de recibir inversiones, de generar actividad económica, de generar puestos de trabajo. Y todo eso pues, en Galicia se está esfumando, es decir, en Galicia no están llegando los fondos europeos. Hemos visto cómo España es el país de Europa que menos dinero tiene ejecutado de los fondos europeos y el temor es perderlos. Y claro, si lo perdemos, perderemos una oportunidad histórica para poder tener inversiones importantísimas en Galicia, pues con fábricas como Altri de fibras textiles, como Stellantis en Vigo para el tema de motor. Es decir, estamos con proyectos muy potentes que se le han presentado, pues el PERTE cultural para las industrias del audiovisual, de la cultura. Tenemos muchísimos proyectos muy interesantes, muy importantes, muy serios, muy trabajados, que se han presentado al Gobierno de España, pero que a día de hoy pues, seguimos sin saber nada y creo que es importante que sigamos peleando por eso, ¿no? Muy bien. Y finalmente, y evitando un poco las comparaciones, ¿no? y etapas anteriores, ¿cuál es el valor añadido de Paula Prado como secretaria general del Partido Popular de Galicia o de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta? Bueno, el mío lo tendrán que decir mis compañeros porque yo lo que intento es trabajar mucho, estar a disposición de todos, ayudar en todo lo que las agrupaciones locales necesitan y bueno, llegar hasta donde puedo llegar poniendo, pues ya digo, todo mi empeño, mi trabajo y las horas del día a disposición del partido y de los compañeros del partido. Y Alfonso Rueda, pues lo que aporta es una experiencia desde el año 2009 en el Gobierno de la Xunta y antes también estuvo en la Dirección Xeral de Administración Local en la época de Fraga. Como vicepresidente de la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, pues yo creo que ha hecho un magnífico papel en el ámbito de las emergencias, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la administración local. Y todo eso, todo ese bagaje, toda esa experiencia la aporta ahora como presidente de la Xunta, ¿no? Y lo que decimos, pues el estilo Rueda, ¿no? Pues es un estilo de cercanía, la gente lo valora pues como una persona muy cercana, como una persona muy afable, pero al mismo tiempo sin dejar de ser una persona con capacidad de gestión, con una buena capacidad de gestión y que bueno, pues lleva muy bien el timón del Gobierno de la Xunta de Galicia, de la Administración autonómica, que es fundamental, de las cuentas, y yo creo que estos que son sus primeros presupuestos veremos cómo efectivamente la política
no es política si no tiene cifras, y yo creo que estas cifras serán las cifras de la política de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta, y yo creo que bueno, pues, demostrará ahí que es un presidente a la altura de Galicia. Muy bien, pues nada más por mi parte. No sé si querrías añadir algo, Paula, es el momento antes de despedirnos. Habla ahora o calle para siempre. No, bueno, quiero agradeceros pues la entrevista. Bueno, pues la verdad es que estar en Orense para mí es un honor, es una ciudad muy bonita, su gente es muy acogedora y bueno, venir a Orense siempre es un placer y nada, os agradezco mucho la acogida y que hayáis contado conmigo para poder hacerme esta entrevista. Muchas gracias por asistir y por darnos la oportunidad, pues, de tener una charla tan interesante, y gracias también a Héctor por acompañarnos en un día como hoy. Muy bien, gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por estar con nosotros un día más, y nos vemos en la siguiente ocasión.